Eduardo, continuamos. Muchísimas gracias. Queríamos también consultarte acerca de las perspectivas puntuales para el segundo semestre. Se está cerrando, como estabas diciendo anteriormente, con una perspectiva de ir en torno a los 3.000 millones de dólares, una cifra bastante importante para los números históricos de la bolsa en la primera mitad. Hablando también en términos cíclicos, conociendo también los factores de la economía paraguaya y viendo las perspectivas bursátiles para el segundo semestre, ¿qué podemos esperar? ¿Que este dinamismo se mantenga o podría darse inclusive una dinámica creciente hacia la segunda mitad del 2024? Mira, históricamente la economía paraguaya, no hablemos solamente de la bolsa, pero la economía paraguaya tiene una mayor participación en el segundo semestre. Eso es normal, un poco a excepción de lo que es la agricultura, que principalmente estaba centrada en el primer trimestre por una cuestión de cosecha de verano, ¿verdad? Pero los demás rubros siempre tienen un dinamismo un poco mayor en el segundo semestre. Entonces, si miramos la cartera de las instituciones financieras, vamos a ver que el mayor crecimiento normalmente se da en el segundo semestre. O sea, ese es un ciclo normal que tiene nuestra economía y la bolsa de valores o el mercado de capitales no está ajeno a ese ciclo. Eh, Hay gente que dice que el año empieza a mediados o a finales de febrero, que normalmente enero es un mes de poco movimiento y que los actores del mercado van teniendo un mayor dinamismo a partir de la quincena de febrero. Entonces, si miramos por ese lado, vemos que el primer semestre es un poco más corto que el segundo, fuera de lo que la lógica matemática dice. Pero es así como funciona. Entonces, dicho esto, te diría que normalmente tenemos una mayor expectativa para el segundo semestre. Esos efectos estadísticos. Por otro lado, hay cuestiones coyunturales, como dije antes, que principalmente estamos hablando de una normalización de la tasa de interés en moneda local, pero por otro lado, que eso hace de que los emisores tengan de alguna u otra manera un panorama mucho más claro en lo que respecta a condiciones de emisión. Estamos hablando principalmente de tasas. Y eso alienta al emisor a poder asumir compromisos a largo plazo. Pero también en moneda extranjera, si bien es cierto, las tasas no tuvieron el descenso que eventualmente pensamos que iba a tener, que iban a tener, perdón, pero sí hay una mayor estabilidad en lo que respecta al spread que hay entre las tasas de referencia y las tasas del mercado. Permitime hacer una explicación un poco más sencilla de lo que acabo de decir. Eh, Normalmente, cómo se compone una tasa, cómo se construye una tasa de interés, se definen las tasas de referencia, que normalmente son las tasas de deuda soberana, eh, emisiones del tesoro, en este caso también las tasas definidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando hablamos de tasas en moneda extranjera o dólares principalmente. Y sobre eso se aplica un margen, un spread, ¿verdad? Y ese margen es la tasa de referencia más el margen es la tasa con la cual un emisor privado, ¿verdad? Una empresa privada sale al mercado. Así se define. Bueno, hay otras cuestiones que componen ese margen hay eh, una prima de riesgo, hay una serie de elementos, pero entre la tasa final del mercado y la tasa de referencia está ese margen. Ese margen ante la incertidumbre estaba muy alto. Ante la incertidumbre estaba muy alto. Pero esos márgenes fueron disminuyendo a nivel mundial. Entonces, eso hace de que también haya una perspectiva más clara en lo que respecta a la dinámica de tasas en dólares americanos. Por ende, tanto a nivel de moneda local, que ya había explicado antes, como a nivel de moneda extranjera, dólares, digo dólares porque solamente nosotros negociamos en dólares y guaraníes, hay una perspectiva más clara
que eventualmente puede generar un mayor movimiento en el segundo semestre. ¿Qué tan rápido va a iniciarse eso? No podría decirte, pero las condiciones están dadas. Entonces, probablemente tengamos un movimiento un poco mayor en el segundo semestre de lo que tuvimos en el primer semestre. Eduardo, y si hablamos también de las cuestiones cambiarias, ¿cómo se están moviendo los instrumentos de cobertura que se disponen a través del segmento bursátil? Entiendo que no tienen todavía demasiada participación, pero estamos en un escenario en el cual la suba del dólar está generando incertidumbre a algunos sectores y bueno, tal vez puede aumentar el atractivo para este tipo de instrumentos. ¿Cómo se está evolucionando con esto y cuáles son las perspectivas con este tipo de instrumentos? Realmente el dinamismo lo va a dar, lo van a dar los bancos en el momento que ellos entren a participar. Hoy, por cuestiones regulatorias, ellos no pueden participar, entonces eso limita mucho el acceso o la utilización que tenemos nosotros dentro de lo que es el futuro de divisas, ¿verdad? O sea, la bolsa tiene ya hace varios años ese producto, tiene movimiento, funciona. Es un producto probado, no es un invento nuestro, es un producto que a nivel mundial se utiliza muchísimo. La bolsa de Brasil, por ejemplo, utiliza muchísimo el mercado de futuro de divisas a través de la B3, a través de la bolsa de Brasil. Y los principales actores o jugadores de ese volumen son las instituciones bancarias, y eso faltaría dentro de nuestro mercado. Estamos en conversaciones con el Banco Central, con el regulador, eh, y bueno, ojalá que podamos dar ese paso y a través de ese paso sí, les aseguro de que ese producto va a tener una explosión importante. Pero bueno, son cuestiones, como dije antes, regulatorias que tenemos que ir pasando, y estoy seguro de que en algún futuro cercano vamos a poder conseguir que eso se incluya dentro de las operaciones autorizadas para instituciones reguladas por el Banco Central, y que eso nos permita que ese producto tenga un crecimiento importante y que los usuarios puedan tener una cobertura mucho más económica que lo que hoy están teniendo, que es a través del forward, ¿verdad? El forward es un producto que se utiliza, pero tiene, creemos nosotros, ciertas limitaciones en cuanto a costo, pero principalmente en cuanto a consumo de líneas de crédito. El futuro de divisas funciona de una manera diferente y, bueno, tiene ciertos atractivos que creo que el mercado puede apreciar. Eduardo, una cuestión que también te quería consultar guarda relación con este ruido que se está dando en cierto modo con los bonos de la Municipalidad de Asunción. Yo entiendo que la Bolsa de Valores es un actor que no tiene ningún tipo de injerencia sobre lo que hace la municipalidad, pero también quería saber si este ruido preocupa en parte, teniendo en cuenta de que se hablan de bonos que están en el mercado y que, bueno, tienen esta situación que se está dando con relación a la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo ven todo esto y qué cuestiones les parece prudente aclarar sobre lo que está ocurriendo? ¿Cómo funciona el mercado de capitales? El mercado de capitales lo que busca justamente es la eh, desintermediación financiera. O sea, cuando hablamos de los bancos o los bancos y financieras, ¿qué es cómo funciona? Eh, un ahorrista deposita sus fondos en un banco y el banco, en base a sus políticas de crédito, en base a su conocimiento de mercado, va prestando ese dinero, asumiendo ese riesgo el banco. En el mercado de capitales, ¿qué es lo que ocurre? Ese ahorrista se convierte en un inversionista que decide dónde colocar sus fondos. No hay un banco intermediario. La bolsa simplemente lo que hace es presta el servicio de negociación, la plataforma donde se realiza la negociación, pero la decisión la toma el inversionista. Dicho esto, la función de la bolsa claramente es poner a disposición del inversionista toda información necesaria para que la decisión que tome el inversionista eh, sea en base a información, sea en base a una calificación de riesgo que hace una entidad calificadora,
registrada dentro hoy de la Superintendencia de Valores, perdón. Entonces, el inversionista tiene que tener, bueno, y obviamente la casa de bolsa que asesora al inversionista. Dicho esto, no quiero decir que la bolsa no tiene responsabilidad, porque obviamente al estar dentro del mercado, cualquier situación que se presente eh, robustece o debilita la imagen de la bolsa ante el mercado, pero lastimosamente la decisión la toma el inversionista. O sea, yo como inversionista tomo la decisión en base a la información que tengo de invertir en tal o cual instrumento. Eh, pero efectivamente, como decís, cualquier situación que se genere con la municipalidad o con cualquier emisor privado, por supuesto genera ruido en el mercado y por más de que claramente cada uno tiene su función, y acabo de explicar cuál es la función de la bolsa, eso recae o debilita la imagen que tiene el mercado ante los inversionistas, ¿verdad? Pero es importante que el inversionista entienda bien eh, cómo funciona o cuál es la mecánica del mercado, ¿verdad? Y bueno, y no solamente en Paraguay, sino que a nivel mundial, vos sabes bien, Eduardo, que estas situaciones se generan. O sea, hay emisores que tienen un cumplimiento excelente, hay otros que tienen ciertos retrasos y hay otros que lastimosamente eh, no tienen la dicha de poder cumplir con sus programas y con los pagos que fueron estipulados. Bueno, y eso genera una mora dentro del sistema. Que ocurre lo mismo con los bancos. O sea, el banco le presta a 10 clientes y termina cobrándole, a efecto de ejemplo, a 9. O sea, ocurre lo mismo. Eso está dentro de lo que puede ocurrir. Pero lo importante es que nosotros como bolsa estemos atentos al acceso a la información. Por eso hay un capítulo eh, que habla de hechos relevantes. O sea, el emisor está obligado a informar todos los hechos relevantes que se generen dentro de su empresa, de tal manera que los tenedores de títulos de deuda puedan saber qué es lo que viene ocurriendo en ese emisor, independientemente de que la emisión haya sido hace 1, 2 o 3 años y que la calificación de riesgo, por más que se vaya actualizando, la última calificación pudo haber sido de hace 6 meses. Sin embargo, hay un hecho relevante hoy y ese hecho relevante yo estoy obligado a informar a la bolsa y la bolsa inmediatamente levanta en su portal a efectos de que esa información esté a disposición de todos los tenedores, ¿verdad? O de todo el mercado. Entonces, como digo, así funciona el mercado. Volviendo a tu pregunta, ¿hace ruido que un emisor, no importa cuál, esté pasando por alguna situación? Por supuesto que hace ruido. Pero bueno, no estamos ajenos a que ese tipo de situaciones se generen. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Evidentemente, siempre estamos pendientes de las novedades de la bolsa de valores y esperamos contar con tu participación nuevamente para seguir comentando justamente las novedades que vayan surgiendo. No, Eduardo, agradecido nuevamente a ustedes por el espacio que nos dan y es la manera que tenemos nosotros de difundir el trabajo que venimos haciendo.